Yo elegí un mamar, un artículo que salió en 1906, ¿sí? Rav Kook lo escribió en 1906. En la hoja que yo entregué a ustedes, en verdad tenemos dos partes, son dos artículos. Uno que es, voy a hablar de él, y el mamar Ador de la generación que yo elegí, que está en la segunda página, si empieza acá, ¿sí? Mamar Ador, acá Rav Kook él escribió en 1906 y salió en una coletánea en 1906 que el nombre era Ikvei Atzon. ¿Sí? Ikvei Atzon, uno de los capítulos de Ikvei Atzon es Hador, generación. ¿Está bien? El artículo que escribió en vida y lo soltó en vida también. Y después, con el tiempo, ellos juntaron todos los escritos más antiguos de Rav Kook en un libro, que el nombre del libro es Eder Hayakar. ¿Está bien? Entonces hoy en día está en el Eder Hayakar, pero cuando salió en 1906, no salió en este libro. ¿Está bien? Salió en otro que el nombre era Ikvei Atzon. ¿Está bien? Yo puedo decir a ustedes que por ese artículo mucha gente dejó de gustar de Rav Kook. ¿Sí? ¿O qué les va a escribir acá? ¿O qué les va a decir acá? Mucha gente después de eso se quedó un poquito enojado con él. Ustedes van a mirar por qué. Y dejaron de hablar con él. Ustedes saben que Rav Kook cuando caminaba acá por Jerusalén también tiraban piedras en él. ¿Sí? Escrito te amo. Te amo. Entonces, y parte empezó por este artículo que nosotros vamos a estar juntos en 1906. Voy a decir a ustedes si yo iba a poder elegir libros que cambiaran mi manera de pensar. ¿Sí? Si iba, por ejemplo, a escoger los 5.000 libros que están. Si iba a escoger los 10, 15, 20 libros que cambiaron mi manera de pensar, uno de ellos es Mamar Ador, el libro de la generación de Rav Kook. ¿Está bien? Pero, obvio. Señor de los Anillos, Harry Potter. Esos son los primeros 10. Son los primeros, después. Bueno, ahora miren. Vamos a hablar del contexto histórico, que es muy importante. Si ustedes no entienden el contexto histórico, a propósito, Señor de los Anillos, ¿cuál es el contexto histórico del Señor de los Anillos? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo pienso que la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿La primera, no? Gracias. Ahí no sabe. Bueno, yo pienso que la primera, por eso que estoy errado. Pero yo pienso que la Primera Guerra Mundial y tiene muchas cosas ahí en el libro que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial y todo eso. Pero o sea, el contexto histórico del libro nos ayuda mucho a entender mejor el libro, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a hacer ahora el contexto histórico y mire que en las hojas de ustedes hay un otro artículo que Rav Kook escribió que es considerado introducción del Mamar Ador, ¿sí? Y ese artículo salió en otro libro, el nombre de ese artículo es Letkufat Ama'avar, ¿sí? Es un artículo más chiquito. Este libro salió muchos años después. Agarraron los artículos de Rav Kook que salieron en periódicos y etcétera, y hicieron una compilación. Pusieron todos acá en este libro, que el nombre del libro es Ma'amarei Areaya, los artículos de Rav Kook. ¿Está bien? Entonces, el Tkufat HaMa'avar es una introducción al Mamar Ador. ¿Está bien? Para que el Mamar Ador se quede más simple, empezamos con el Tkufat HaMa'avar. ¿Está claro eso o no? No sé si está claro, pero no me importa. A esta hora ustedes están más durmiendo que espero que sea. Ahora, un poquito la historia. Un poquito la historia, ¿sí? Un poquito la historia y, o sea, el contexto histórico el pueblo judío, nosotros desde la destrucción del primer templo salimos de un exilio a otro, 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 ¿sí? Salimos, ¿en qué año? No todos juntos, si no escucho. 70. No, al exilio. ¿Primero o el segundo? Primera vez que salimos al exilio. 70. Menos 586. 70, menos 586 salimos al exilio de Babilonia. Y ahí vino Zerubabel, Ezra, Nehemías, hicieron los judíos de regresar a Israel. ¿Los judíos regresaron a Israel? La mayoría no. La mayoría no regresó. Muy pocos. ¿Qué libro del Tanaj se pasa en la época que los judíos pueden regresar a Israel? Y es una prueba que los judíos no regresan a Israel. Hay un libro, Megilat Esther, ¿no? Megilat Esther se pasa en la época que los judíos ya pueden regresar a Israel y no regresan. ¿Cierto?
También se iban a morir. ¿Ah? También se iban a morir con Hamán, ¿no? Pero ahí la pregunta es, ¿sí? O si iban a morir, porque ellos se quedaron, ¿no? Sí, no, estoy a peso de eso. Sí. Bueno, ahora, la mayoría de los judíos no regresan a Israel, se quedan en Babilonia. Ellos intentan por muchos años hacer acá el Beit HaMikdash, etcétera, y etcétera. Y de nuevo el año 70 salen al exilio, ¿no? Pero la gran comunidad judía se queda en Babilonia. Por eso que ustedes estudian hoy en día que Gemara, Babilonia. Y después de eso, desde el año 70 hasta el siglo XV, hubo una desgracia atrás de la otra y el pueblo judío intentando sobrevivir y a veces un poco mejor, a veces un poco peor, a veces... No vamos a entrar en toda la historia del pueblo judío en el exilio, pero fuimos a Babilonia y de Babilonia a África y de África a Europa, ¿sí? Y Europa a México, no tanto, ¿no? O sea, y Europa a Brasil, tampoco. Bueno, nos quedamos en Europa. Llegaron a México y ya. A México sí. Y se quedaron. Bueno, no, pero eso vino, pero mucho después. Ahora estamos en siglo XV. No, pero ahí, sí, es casi ahí. Pero no como comunidad, como algunos. Bueno, y ahí fueron pasando de sobrevivir en sobrevivir, ¿sí? Hasta que en el siglo XV, un poco antes del siglo XV en verdad, pero el siglo XII, XIII, el judaísmo afuera de Israel alcanzó uno de sus ápices, uno de sus niveles más grandes. ¿Cuál fue el ápice ese? ¿Cuál es el nivel más grande del judaísmo afuera de Israel? Babilonia. No, Torah Zahav en España, ¿sí? La era de oro en España. ¿Sí? En España los judíos vivían ahí muy bien, estaban ahí muy bien y estaban ciertos que iban a quedar ahí por mucho tiempo. Hasta que en el siglo XV echaron los judíos de España y eso puso a los judíos en depresión. Y por la primera vez, después de muchos años, los judíos que salieran de España decidieron hacer una aliyá organizada a Tzfat. ¿Sí? Y ahí Tzfat, nosotros tuvimos los dos grandes rabinos de la época, de la generación, que eran el Arizal y Rav Yosef Karo. ¿Está bien? Y ellos estaban seguros que era el Mashiach. Y en la época del Mashiach está veniendo. Paréntesis muy grandes. Siempre cuando hay una desgracia en el pueblo judío, siempre, cuando el pueblo judío pasa por una desgracia, la generación siguiente habla y en el Mashiach va a venir. Ahora el Mashiach va a venir. Un ejemplo reciente es el Holocausto, ¿no? El Holocausto, terminó el Holocausto, Mashiach. Ustedes saben de qué estoy hablando, voy a tener cuidado acá porque Ricardo está mirando, no va a gustar. Entonces, sí, y también los sionismos religiosos, ¿no? También nosotros hicimos Medinat Israel, Reishit, Tzmichat, Geulatenu. Nosotros también hicimos eso. O sea, la redención tiene que venir después de algo, una desgracia muy grande. Tiene que venir. Los judíos de Tzfat estaban seguros de ciertos que la redención estaba veniendo. Ellos querían hacer el Hidush Tzmichat. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No, entonces no importa, van a estudiar. Y Hidush Tzmichat es que, bueno, no importa, ese es otro tema por otra clase. Y si usted conoce el Hadodí, ¿qué es el Hadodí? Si usted va a resumir, terrorista. Sí, ¿cuál es el tema del Hadodí? Recibir a una novia. No, es el no, es ¿cuándo? Y fe, es la Geulah, la redención. Uri, Kiva, son psukim, son de la redención. Miren la traducción, están porque Shabbat, porque Shabbat es Olam Haba, redención, etc. Entonces, Shlomo Alkabetz escribió eso ¿dónde? En Tzfat, pero Malasot y la redención no vino y la mayoría de los judíos no vinieron a Israel. No vinieron a Israel, no fue un movimiento que pudo traer gente, ¿sí? Con el tiempo, fue pasando los años, otras personas intentaron venir a Israel como un grupo, y hacer de acá algo judío muy fuerte. Después España no salió. Hubo judíos acá, pero no con mucha gente. Ellos no tuvieron la fuerza de traer mucha gente para acá. Y acá Israel más o menos se dividió en dos. Entre las personas que estudiaban los Koilelim,
y eran sustentadas, ¿sí?, por las personas que vivían de afuera, ¿sí? Y tenía gente acá que vivía de plantación y eso, pero la situación económica acá era muy mala, ¿sí? Fue pasando el tiempo, un otro movimiento tentó venir, los alumnos de Baal Shem Tov. Ellos tentaron venir acá, ¿sí?, a Israel, también sin mucho suceso. Algunos venían. Después los alumnos del Gra en siglo XVIII, ¿sí?, y también no salió muy bien. Todo eso es conocido más o menos como la primera aliyá. ¿Está bien? La primera aliyá. Y los judíos venían, mucha de esta aliyá era religiosa, y no pudieron atraer a las personas. O sea, no hubo un movimiento que dijo, ok, estamos saliendo. Eran muy pocas personas y ellos no pudieron hacer casi nada en términos de país o preparación para país. Hasta que hasta acá llegamos al siglo XVIII. ¿Está bien? En el siglo XVIII pasó un otro movimiento en Europa, ¿está bien?, que los judíos también recibieron influencia de eso. Y este movimiento es la Haskalah, el iluminismo. O sea, las personas empezaron y este movimiento entró en el mundo judío. Las personas empezaron a estudiar más, a poner la inteligencia, la lógica como el centro, y hubo muchas mudanzas en el mundo, y esas mudanzas también alcanzaron los judíos. La Haskalah y la emancipación. Un judío en la Europa, no, él tenía que vivir en guetos. No va a vivir ahora en París, no, va a vivir en barrio judío. Vino la Haskalah, el iluminismo y la emancipación. De repente hay un mundo nuevo a los judíos ahora, ¿sí? Un mundo nuevo. Ahora el judío puede estudiar en la universidad si quiere. El judío, si quiere, no tiene más que se vestir igual. Puede se vestir igual a cualquier otra persona. Él puede cambiar su nombre. Él puede vivir donde quiere, ¿sí? Y eso causó una gran transformación a los judíos. Y la pregunta ahora es, ¿cómo el judaísmo ortodoxo, los religiosos, miran este movimiento? ¿Será? No voy a entrar en los detalles. Hubo gente que adoptó algunas cosas, hubo gente que adoptó nada, fue contra. No voy a entrar en eso. Pero un movimiento que pasó en Europa, ¿está bien?, y que influenció el mundo judío. Entonces, a partir de ese momento adelante, empezó a tener muchos judíos, que también era algo nuevo en la historia, como movimiento, ¿sí? Muchos judíos no religiosos. Muchos judíos que son judíos, que se definen como judíos, o no quieren se definen como judíos. Pero no, ellos ahora son doctores, son abogados, no viven más en el barrio judío, viven en otro lado. Y la pregunta es, ¿cómo yo tengo que me relacionar con estos judíos? ¿Sí o no? De repente un judío no religioso viene a un rabino. ¿O qué el rabino ahora, cómo el rabino tiene que tratar a este judío? ¿O qué tiene que decir para él? ¿O qué él tiene que decir a su comunidad? ¿Quién son esos judíos que están saliendo de la sinagoga? ¿Sí? ¿Quién son? ¿O ustedes piensan cuál es la reacción del judaísmo ortodoxo a estos judíos que salieron del camino de la Torá o de la ortodoxia? No estoy diciendo eso, pero reacción común, normal, hasta hoy nosotros escuchamos esta reacción. Los rechazan. ¿Ah? Los rechazan. Los rechazan y dicen, ¿por qué él salió del judaísmo? Ahora, y vienen las personas y preguntan al rabino, ¿pero por qué ellos salían del judaísmo? ¿O qué el rabino va a gritar? Hasta hoy se grita eso. ¡Va al infierno! ¡Yetzerure! ¡El Yetzerure! ¿Conoce el Yetzerure? ¡El Yetzerure! ¡El Yetzerure! Y ahí va. ¿Sí? Y muchos se gritaron eso. Pero ahí pasó un otro problema. Si los religiosos no tenían problemas suficientes, ¿sí?, que muchas de sus comunidades ahora estaban saliendo. Abrieron las puertas de la yeshiva. Imaginen ustedes, abrieron las puertas y dijeron, bueno, ahora ustedes pueden ir a la universidad, pueden vivir donde quieran. Todos se fueron. No todos, los más inteligentes. Bueno, entonces y ahora, ¿quién nos odia? ¡Yetzerure! ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos un problema. Pero ahora, si no bastase este problema en los religiosos, ustedes saben que la vida sin problemas es muy aburrida. Entonces hay más un problema. Viene una persona no religiosa, ¿sí?, y empezó un movimiento de tener autonomía e independencia en Israel. Y mira qué sorpresa. Él pudo alcanzar
mucho más judíos do que los religiosos. Mashiach vino y cierra. Él pudo, no vamos a entrar en esta polémica. ¿No? Él pudo alcanzar y convencer, o sea, o que Rav Yosef Karo no pudo hacer, o que el Arizal, los alumnos o que el Grano pudo hacer, ¿sí? O que el Baal Shem Tov no consiguió hacer, un tipo no religioso ahora estaba haciendo, y parece que la cosa empezó a funcionar. Entonces, estoy hablando de Herzl. En el ciclo final del siglo XIX, inicio del siglo XX, viene la segunda aliyá. Y la segunda aliyá ya no es más religiosa. Empieza a venir para acá gente que no son religiosas, gente que... Y de nuevo, en 1904 viene Rav Kook con ellos. Rav Kook viene con la segunda aliyá y él va a ser rabino en Yafo. ¿Sí? Y ahí empezó a tener acá en Israel un problema muy grande entre la generación antigua que estaba acá hace un tiempo, que Rav Kook llama de Avot, los padres, con la generación nueva, que son los sionistas empezaron a hablar del Yehudí Hadash, el nuevo judío, que era la antítesis del Yehudí Galuti, del judío del exilio. O sea, tener este judío ahí en exilio y este pensamiento, hasta Ben Gurión tuvo un problema con él en la Segunda Guerra Mundial, pero no vamos a hablar de eso ahora porque eso no es nuestro tema, pero era algo que estaba muy fuerte en la cultura acá. Tenía el judío nuevo, el kibbutz, que iba a trabajar, que iba a hacer qué, y tenía el judío que era del exilio. ¿Sí? O sea, ahí empezó a tener un problema muy grande entre la Dora Yashan y la Dora Hadash. El más engrasado es que cuando nosotros estamos visitando Jerusalén, es muy chistoso decir a ustedes, ¿dónde vivían acá en Jerusalén los judíos nuevos, los no religiosos? ¿Saben dónde? En Mea Shearim. Es muy chistoso eso. Mea Shearim acá vivían, sí, ahí en Mea Shearim vivían los judíos nuevos, los no religiosos. O sea, la historia tiene sus chistes. Pero de cualquier manera, por ejemplo, uno de que vivían ahí, ¿dónde Rav Kook cuando vino a Jerusalén? ¿Dónde decidió vivir? Ahí en Mea Shearim. Pero muchos dijeron, obvio, el rabino va a vivir en Mea Shearim. No, porque ahí no tenía ningún rabino y él vivía ahí. Uno que vivían ahí, que era vecino de Rav Kook, Eliezer Ben Yehuda. ¿Quién es Ben Yehuda? No es solo el lugar donde ustedes tomen cerveza todas las noches. Eliezer Ben Yehuda, el tipo que recreó el hebreo. Y él era vecino de Rav Kook, de casa. ¿Sí? Doctor Tijo, vecino de casa de Rav Kook. ¿Y qué él era? Un Rofe Shinaim. Dentista. Un doctor. Y esa es la aliyá que viene. O sea, viene gente no religiosa y de repente el movimiento, obvio que no es todo el mundo, ¿está bien? Obvio que no es todo el mundo, ¿sí? Pero mucho más gente es adepta al movimiento que quiere venir a Israel que cuando los religiosos vinieron. Y ellos están haciendo. Empiezan a venir a Israel y empiezan a pensar en instituciones que van a ser en el futuro las bases del gobierno. La Sochnut, el ejército, obvio que no el ejército como nosotros miramos hoy en día. El gobierno, empiezan a hablar de gobierno y mira, los no religiosos están haciendo algo que los religiosos tentaron por 500 años casi y no pudieron hacer. ¿Sí? Dios dio desde el siglo XV hasta el siglo XX, Dios dijo a los religiosos, anda a hacer. No hicieron. En el siglo XX, ahora es la vez de los no religiosos. ¿Está claro eso? Y ahí la pregunta de nuevo es, ahora nosotros religiosos, rabinos, filósofos religiosos y etcétera, y no importa ahora, teólogos, nosotros tenemos que decir, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con judíos no religiosos? ¿Y qué hacemos? Apunté ahí. ¿Y qué hacemos con judíos no religiosos que están haciendo un movimiento de aliar a Israel para hacer acá un país? ¿Qué hacemos con eso ahora? Alguien tiene que contestar, ¿sí? No, ya voy a decir a ustedes, hubo algunas excepciones, pero la gran parte de los rabinos que hicieron de este nuevo movimiento, ¿sí? Sionismo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ah? Ahí hay muchos... ¿ah? No todos, muy pocos estaban aquí. También eran contra, obvio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos eran contra? Porque fue creado por un giloní. Y todo ahí empezó a tener muchos motivos.
podemos decir Hacer verano que el principal motivo que ellos daron fue justo porque es algo que fue creado por un no religioso. O sea, ¿cómo nosotros vamos a apoyar a algo que no es cuando Rav Yosef Karo vino no salió, ¿no? Ahora va a venir Herzl y va a hacer, o sea, eso es un problema muy muy grande. Bueno, en medio de este problema todo, en medio de este tema todo, vino Rav Kook y saca un artículo que él va a hablar. El nombre del artículo es Generación, ¿sí? Generación, Mamarador. Y vamos a hablar o qué es generación en el caso de Rav Kook, no hoy, pero vamos a hablar de eso. Estoy buscando acá algo y no encuentro. Y Rav Kook, él saca este mamar en que él va a hablar de esas dos cosas. Primera cosa, cómo nosotros tenemos que mirar los no religiosos, ¿sí? O sea, cómo nosotros tenemos que mirarlos. Y según cómo nosotros tenemos que mirar los sionistas, ¿sí? O sea, son dos temas que él va a hablar de esos dos en el Mamarador, generación. Hasta acá introducción. Ahora, Letkufata Ma'avar, el primer artículo que nosotros vamos a hablar de Rav Kook, él va a hablar específico de la escala, el movimiento de la escala. O sea, de repente viene gente y dije que la inteligencia es algo muy importante, que hay que estudiar otras cosas que no son solo Torah, hay que estudiar filosofía, hay que estudiar matemática, hay que estudiar física, hay que ir a la universidad y etc. O sea, ¿cómo nosotros miramos este movimiento ahora? ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a hablar de la escala, cómo Rav Kook mira este movimiento, y después que hacemos esta introducción, vamos a leer el Mamarador, que es el mamar de la generación Mamash. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, pero pongan en la cabeza de ustedes eso. Hay cosas que son muy parecidas con hoy en día, pero pongan en la cabeza de ustedes eso. Nosotros tenemos dos movimientos, que es el sionismo y los no religiosos, y ahora las personas quieren saber o qué la Torah piensa de eso, qué nosotros pensamos de eso. Pero ¿qué me importa? Obvio que te importa, porque si yo soy contra el movimiento, hasta hoy es así. Si soy en contra del sionismo, si soy en contra del gobierno, yo no voy a tomar parte de él, no voy a hacer ejército, no voy a pagar impuestos, no voy a querer estar en el Knesset, ¿sí o no? Pero si yo soy a favor y pienso que es algo bueno, yo voy a querer ser shutaf. ¿Qué es shutaf? Compañero. Entonces vamos a empezar a leer Letkufata Ma'avar. ¿Está bien? Está acá, la hoja de ustedes. Para mí es muy importante que ustedes acompañen porque mi objetivo es que ustedes puedan estudiar Rav Kook solos. ¿Está bien? No tengo ñana acá desde. Yo pienso que es un buen empiezo porque yo estoy diciendo a ustedes, este artículo fue el artículo que las personas después de escuchar a Rav Kook se quedaron un poquito enojados con él. ¿Está bien? Un poquito solo. Poquito. ¿Qué es una piedra en la cabeza? No. Todo. Vamos a empezar. Letkufata Ma'avar. ¿Qué es Letkufata Ma'avar? ¿Cuál es la traducción de Letkufata Ma'avar? Tkufa es período, época. Ma'avar, ¿qué es Ma'avar? Transición. No, transición. Ya fe. Letkufata Ma'avar es el periodo de transición. Rav Kook va a hablar. ¿Qué periodo de transición Rav Kook está hablando? La entrada del iluminismo. O sea, el iluminismo vino al mundo. Entonces, ahora, el tema del iluminismo y judaísmo es un tema muy, muy bueno, muy interesante. Mucha gente habla de eso. Es un tema muy interesante. Pero vamos a empezar. Dije Rav Kook así. Kol ma she'olam mitbases veruach ha'adam mitpateach bekirbo רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל המצב ההכרה. Dije Rav Kook, ¿entendieron? Sí, continuamos. Dije Rav Kook, bueno, cuando el mundo está caminando, ¿sí? El mundo camina. Y Rav Kook dije, ahora está hablando de la persona, no del mundo. Ahora él va a cambiar. El mundo camina. ¿Y ahora qué pasa con una persona normal? No ustedes. Una persona... Una persona normal. Una persona normal, ¿qué pasa? El espíritu de esta persona, vamos a llamarle psicología. ¿Está bien? La psicología de la persona empieza
a trascender de una situación instintiva a una situación de reconocimiento. O sea, la persona, ella tiene una evolución intelectual, una evolución psicológica y una evolución pedagógica. Él estaba en una situación cuando era niño y hoy en día, cuando él es más grande, él pasa a otra situación. ¿Será? Él va a explicar un poquito más, segunda línea. Chok Hafetz HaKiyum u'Shmirat HaKiyum שוrer בדרך ההכרע בנטייה טבעית בכל חי, אשר על פני האדמה בכל מלא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. Dije Rav Kook así, mira, hay una ley de la naturaleza, que no hay cómo cambiarla. ¿Está bien? La ley de la naturaleza, que cuando la persona quiere la existencia, quiere guardar su existencia, él tiene una tendencia natural, y todos nosotros tenemos esta tendencia natural, no importa. Donde hay vida, hay tendencias naturales. ¿Sí o no? Así funciona. O sea, hay cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo a ustedes. Cuando estamos en Israel hay muchos tiros, ¿no? ¿Tiros? ¿Se dice tiros? Disparos. Cuando hay en Israel muchos disparos y también en Tijuca hay. No, también. Bueno, hay muchos disparos. Entonces, ¿qué la persona hace cuando escucha un disparo? No. Corre. No. Se asoma a ver qué está pasando. Ella mira, pero no mira. Es cerrado, piensa que ella mira. Ella pone este lugar acá en la dirección del lugar que le escuchó el disparo. ¿Por qué? Porque acá es el lugar más duro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos un ruido, instintivamente, para guardar la vida, nosotros hacemos este movimiento, ¿sí? Porque acá es el lugar más duro que hay en el cuerpo. O sea, es instintivo, no hay algo que ustedes pueden mirar que eso siempre va a pasar. Ustedes están pensando. Cuando ustedes escuchan un ruido, la primera cosa que ustedes hacen es poner esto en el mercado. O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera instintiva, ¿sí? Que es para guardar la vida y para mantener la vida, ¿sí? Y es bueno eso, ¿sí? Es bueno porque sin eso no hay vida. Dios nos creó de una manera que nosotros tenemos que tener cosas instintivas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién tiene niño? Mira que eso pasa, o sea, toda hora. Por ejemplo, eso que el niño quiere la mamá solo para él y es muy egoísta. Todo eso son instintos que la persona pasa, ¿sí? Porque tiene que guardar su vida. O sea, al final de las cuentas, el instinto más básico que la persona tiene es de vivir, ¿sí o no? Es el instinto más básico que ella tiene. 3. במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תקף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. Dice Rav Kook, inmediatamente, cuando la inteligencia, ¿sí? שמתפתח השכל, cuando empieza a avanzar el sehel, ¿sí? ¿Saben qué es sehel? Sí, no sé si todos acá tienen, pero es algo que las personas tienen, ¿está bien? Que ellos piensan. ¿Sí? Y él empieza a juzgar y a leavjin y a separar, o sea, el valor de la existencia, no más por instinto, y sí por reconocimiento intelectual. Inmediatamente la naturaleza se queda más débil. O sea, dije Rav Kook, en Malasot la vida es así. Hay el instinto y hay el reconocimiento. Cuanto más el reconocimiento, inmediatamente cuando el reconocimiento empieza a evoluir en la persona, la naturaleza baja. ¿Sí? Ejemplo, por la naturaleza, cualquier manera de vida está buena. ¿Jón? ¿Sí o no? O sea, en la naturaleza no hay juicio. Vida es bueno. ¿Sí o no? La naturaleza, vida es buena. Entonces la naturaleza de toda persona, el instinto natural de toda persona, ¿cuál es? Sobrevivir. ¿No? Porque por instinto, pero cuando el reconocimiento y la inteligencia empieza a venir, esta frase cambia. ¿Todo el tipo de existencia vale la pena? Ya no sé. Hay pena de muerte. Hay gente lo aleno que quiere se matar. Hay gente que, o sea, están entendiendo que la inteligencia empieza a juzgar y a empezar a dar notas y a dar medidas a la vida. Esta vida sí, esta vida no. O sea, ya no es cualquier cosa, ¿sí?
No estoy entrando ahora en el debate si sí pena de muerte. No me importa. Solo estoy diciendo que solo el debate, solo debater este tema, ya es un señal de que estamos afuera del instinto natural. Estamos afuera. En la naturaleza no existe ese debate. ¿Sí? O sea, en el instinto no existe el debate, el instinto natural sobre... ¿Están entendiendo? Ustedes están mirando con una cara que están casi muertos. ¿Están entendiendo o no? Bueno, pienso que ese va a ser mi último shiur con ustedes. תקף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט אף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף ודרך החיים הרושם השלילי שסתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. Dije Rav Kook, inmediatamente cuando la inteligencia empieza solo un poquito, aunque todavía no hay suficiente para decir nada, si ya viene algo muy negativo y la naturaleza hace una fuerza en contra, ¿sí? Ya hay una fuerza en contra, ya hay una resistencia muy grande. La persona no quiere, ¿sí? Aunque solo un poquito. Yo sé que es un poco difícil. Vamos a entrar en la práctica también en nuestra vida. También los pueblos judíos van a entender que eso no es tan difícil como ustedes piensan. Pero vamos a hacer eso en la próxima clase, que estoy cierto por la reacción de ustedes que van a tener mucho menos gente. ¿Sí? Es eso. Terminamos acá.